Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor Zárate, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad del Paraíso. Soy miembro del claustro académico del Magíster en Neurociencias y del Doctorado en Neurociencias. Y el día de hoy tendrán una clase que forma parte del módulo 1 de este curso, eh, cuya, eh, cuyo título es Sistema Nervioso Autónomo. Esta clase, que corresponde a la sesión 4, será dividida en dos partes. La primera parte hablará de generalidades neuroanatómicas y neurofisiológicas del sistema nervioso autónomo, y en una segunda parte veremos neurotransmisores, efectos sistémicos generados por la activación del sistema nervioso autonómico. Como ustedes ya han visto, el sistema nervioso central está dividido a nivel del cerebro, ¿no es cierto?, y de la médula espinal. Esto forma parte de todo lo que es como tal el sistema nervioso central, mientras que los pares de nervios craneales y los pares de nervios cervicales corresponden principalmente a la estructura global del sistema nervioso periférico. Esto es muy interesante porque el sistema nervioso en general es capaz de comandar a todo nuestro cuerpo. Todas las funciones de nuestro cuerpo de una u otra manera están reguladas por funcionamiento correcto del sistema nervioso. De hecho, alteraciones, por ejemplo, en cierta área de nuestro sistema nervioso pueden afectar el funcionamiento de órganos periféricos. Como veremos en una próxima clase, a nivel de la formación reticular o en el tronco del encéfalo se encuentran centros, por ejemplo, de la respiración y el centro cardiovascular, donde alteraciones de la actividad sináptica de estas neuronas son capaces de afectar, por ejemplo, la frecuencia de latido, así también como la frecuencia de respiración. Por otro lado, si ustedes se fijan, los nervios espinales y nervios craneales que salen de nuestra médula espinal son fundamentales para controlar el funcionamiento de glándulas, músculos, de todo nuestro cuerpo. Y de hecho, lesiones, por ejemplo, en segmentos torácicos pueden generar una hemiplegia en los seres humanos, y lesiones a nivel de los nervios craneales pueden generar una cuadruplegia. Entonces, esto que se ve tan complejo desde el punto de vista neuroanatómico lo es porque es un centro de comando integrador de la información que recibe de la periferia y generador de una respuesta que va hacia el sistema periférico. En este sentido, como revisarán en los siguientes módulos, la división sensorial es fundamental para recibir información, ya sea por mecanorreceptores que están involucrados en el tacto, quimiorreceptores que están involucrados, por ejemplo, en el gusto, en el olfato. Eh, Tenemos también fotorreceptores que están asociados a la visión. Por lo tanto, toda esta información sensorial va a generar efectos a nivel del sistema nervioso. La respuesta que se va a generar desde el sistema nervioso involucra a dos grandes vías. Una, por supuesto, es una vía motora clásica que tiene un rol importante en generar una respuesta motora, y otra vía es una vía visceral. Y aquí es muy interesante porque la respuesta visceral es la respuesta que está asociada principalmente a la función del sistema nervioso autonómico. Ahora, aquí falta una tercera vía, que en realidad se ve en algunos casos como un módulo aparte, pero es la respuesta que genera el sistema nervioso a través de la vía endocrina. La vía endocrina colabora fundamentalmente en el control de un sinnúmero de glándulas periféricas que son capaces de mantener la homeostasis. Por lo tanto, tenemos también una respuesta eferente desde el sistema nervioso central, que puede ser motora, visceral motora, que está asociada directamente al sistema nervioso autonómico, y endocrina. Ahora bien, sistema nervioso autonómico, como ustedes ya lo deben saber, ya lo han revisado, lo han visto previamente, está formado por dos grandes ramas. Dos grandes ramas que se denominan el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Los términos asociados entre ellos tienen que ver, por ejemplo, también asociado a la liberación de neurotransmisores particulares. Entonces también en algunos textos antiguos aparece como sistema nervioso noradrenérgico, sistema nervioso muscarínico o acetilcolinérgico. Principalmente este sistema en muchos órganos, pero no es la generalidad 100%, en muchos órganos las glándulas periféricas reciben información de ambas ramas, y en muchos casos estas informaciones son balanceadas, son contrapuestas. Si uno genera una actividad activadora, otro genera una actividad inhibidora. Pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas.
Como vimos hace un momento, la división motora, formada por la función motora y la función motora visceral, es decir, la inervación autonómica, son respuestas eferentes muy importantes que genera el sistema nervioso central, pero que neuroanatómicamente son distintas. Por supuesto, en este caso, uno podría hacer la primera salvedad mencionando que el sistema, por ejemplo, somático-motor tiene un rol fundamental en controlar la musculatura esquelética, como observamos acá. Mientras que, por ejemplo, el sistema visceral-motor o sistema nervioso autonómico, lo vamos a llamar así desde ahora, está controlando varios tipos de órganos efectores, ya sean, por ejemplo, musculatura, ya sea, por ejemplo, tejidos como el tejido adiposo, músculo esquelético, cardiovascular, etc. Además de eso, tenemos dentro de la salida de información desde la médula espinal, tenemos diferencias también que se establecen. El sistema somático-motor está formado por neuronas, ¿no es cierto?, que salen desde segmentos de la médula espinal directamente a inervar la musculatura. No hacen ningún tipo de relevo de información. Tanto a nivel craneal como a nivel, por ejemplo, tóraco-lumbar, es una neurona, ¿no es cierto?, que sale, ¿no es cierto?, de principalmente de esta ventral, ¿no es cierto?, sale directamente hacia control motor. Por el contrario, en el sistema nervioso autonómico, la información que sale cráneo, tóraco-lumbar o sacral va a involucrar un relevo de información. Y ese relevo de información se denomina ganglio autonómico. Es decir, una primera neurona realiza una sinapsis con una segunda neurona que está en este ganglio. Y esta segunda neurona es la que va a permitir controlar a la glándula periférica o al efector visceral periférico. ¿Ya? Aquí está la principal diferencia. El efector final es glandular, visceral, puede ser muscular, pero mientras que el somático motor es principalmente muscular. Otra diferencia que es muy importante es que podríamos decir que la primera neurona del sistema nervioso central encargada de controlar ambos sistemas proviene de áreas distintas. Por ejemplo, en el sistema somático motor, a nivel del sistema nervioso central, las neuronas que van a sinaptar en la médula para activar la salida de la médula espinal hacia los músculos proviene de cortezas que son cortezas primarias somatosensoriales de tipo motora. Entonces hay estructuras de tipo telencefálica que están gatillando la activación o la sinapsis que van a ir hacia porciones, por ejemplo, no sé, del tronco encefálico o a porciones bajas de la médula para activar la salida de información por neuronas hacia la musculatura. Mientras que en el sistema nervioso autonómico, podríamos decir que el origen del sistema nervioso autonómico está alojado a nivel del hipotálamo. Es aquí donde nacen las primeras neuronas que van a sinaptar, ¿no es cierto?, para producir, no sé, la salida de información de la neurona preganglionar a nivel cráneo, torácico, lumbar o sacral, como ustedes pueden observar acá. Acabo de mencionar algo muy importante. Como en el sistema nervioso autonómico tenemos una primera neurona, un ganglio y una segunda neurona, esta se denomina neurona preganglionar y la segunda postganglionar. Como se mencionó, el sistema nervioso autonómico se caracteriza por regular integradamente un gran número de funciones viscerales de forma autónoma. Sin embargo, este sistema nervioso autónomo está influenciado por varias otras regiones del cerebro. Aquí es muy importante reconocer, como lo mencionamos, que el hipotálamo, que tiene una función nerviosa, como la que estamos viendo en este momento, o sea, de activar el sistema nervioso autonómico, también tiene una vía endocrina. Y esa función endocrina está asociada principalmente a la regulación de la secreción de hormonas que van a llegar hacia la hipófisis o van a salir desde la hipófisis posterior y de ahí van a regular de manera sistémica a glándulas u órganos. ¿Okay? Eso lo veremos, ¿no es cierto?, en la siguiente clase, pero ahora nos vamos a concentrar que el hipotálamo y áreas hipotalámicas hacen sinapsis, ¿no es cierto?, de relevo a nivel del tronco del encéfalo, por ejemplo, a nivel de los centros que conocemos como centros cardiovasculares, respiratorios, etc., a nivel del bulbo raquídeo, también conocido en inglés como médula oblongata, desde donde va a salir información para activar la neurona preganglionar. Y por supuesto otras neuronas hipotalámicas que nacen en esta zona van a poder llegar a activar otras neuronas en distintos segmentos de la médula espinal. Acá tenemos un ejemplo que está en un esquema resumido
de cómo se ha establecido que el hipotálamo tiene un rol importante a nivel de la regulación del sistema nervioso autonómico. Lo primero que vamos a recordar es que entonces la regulación endocrina hipotalámica involucra la secreción, por ejemplo, de un factor hipotalámico, en este caso GnRH, que va a estimular, ¿no es cierto?, a un receptor presente en la hipófisis anterior, donde esa célula al tener ese receptor se activa y produce la liberación de, en este caso, hormona luteinizante y folículo estimulante. Y ambas hormonas van a regular al ovario, el ovario va a producir estradiol y el estradiol puede hacer feedback positivo o negativo a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Esto es clásico y ustedes lo han visto muchas veces. Ahora, desde hace harto tiempo atrás, ¿no es cierto? Estamos hablando por lo menos de los 40 años atrás, se determinó que modificaciones en distintas áreas del hipotálamo afectaban el funcionamiento de glándulas periféricas. En una primera instancia se creyó que tenía que ver por la regulación endocrina, entonces que se afectaba la secreción de factores hipotalámicos y por ende se afectaba la regulación general. Pero después se demostró que modificando el hipotálamo y no habiendo cambios significativos en la secreción de estos factores, igual se producían cambios. Y aquí se propuso de que muchas de las glándulas periféricas estaban recibiendo información nerviosa directa, no simplemente hormonas secretadas desde el encéfalo, sino que había una regulación nerviosa. Y así fue, por ejemplo, el caso de este grupo liderado por la doctora Ida Gerentay en Hungría, que demostró, no solamente en ovarios, sino que en varias otras glándulas, por ejemplo en órganos reproductores masculinos o en glándula mamaria, etc., que si ellos colocaban un virus de infección retrógrada, como es el virus de la pseudorrabia, podían observar que a distintos tiempos este virus iba infectando de manera retrógrada, o sea, iba moviéndose de axón a soma, iba marcando segmentos, por ejemplo, medulares, después entraba a marcar, por ejemplo, segmentos o áreas del encéfalo, como los núcleos del RAFE, y empezaba a infectar, hasta llegar finalmente a hipotálamo. ¿Qué significaba esto? Significaba que el virus lo que estaba haciendo era marcar una vía nerviosa de esta glándula periférica que finalmente terminaba a nivel hipotalámico. Y es así como nació este concepto de que hipotálamo es capaz de generar una regulación endocrina y una regulación nerviosa asociada. Acá, por ejemplo, hay una revisión, ¿no es cierto?, que ejemplifica un poco la infección de esta partícula viral, que como les mencioné, por ejemplo, había sido inyectada en el ovario. Si ustedes se fijan, cuando ha sido inyectada en el ovario, durante las siguientes 24, 36 horas, se observa que el virus ha marcado zonas de la médula espinal. Y por ejemplo, los segmentos intermediolaterales de la médula espinal están marcados. Todo lo que ustedes ven acá son partículas virales. Entonces piensen que se colocó algo en el ovario, ya estamos con el virus en la médula. Si dejamos pasar el tiempo, no sé, 2 días, ya se empiezan a ver partículas del virus, de pseudorrabia, en zonas, por ejemplo, del tronco del encéfalo, como el RAFE. Estructuras, por ejemplo, del RAFE, estructuras, por ejemplo, del núcleo del tracto solitario, la zona A5, que es noradrenérgica, etc. Y ya después de 3, 4, 5 días, se observa marcaje de partículas virales, por ejemplo, en la zona del núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces, esto se realizó para distintos órganos periféricos y se demostró, por ejemplo, desde corazón, desde vejiga, desde ovario, desde testículo, etc., que había un control nervioso. Y que, por supuesto, como lo mencioné hace un momento atrás, comenzaba ese control nervioso en distintas áreas hipotalámicas. En este contexto, entonces, podemos apreciar, como se observa acá, este es un esquema de un corte sagital, por ejemplo, o sea, hipotalámico. El corte sagital es un corte que está hecho en orientación rostro-caudal, anteroposterior, entonces donde se aprecian en este esquema un sinnúmero de áreas que están muy bien identificadas que forman parte del hipotálamo. Hipotálamo, ¿no es cierto?, rostral, que está en esta zona, perdón, está al revés, digamos. Hipotálamo rostral, hipotálamo tuberal medial e hipotálamo posterior o mamilar. Esto, como les menciono, lo vamos a revisar más adelante. Pero lo importante es que fíjense que afectando
áreas particulares, ya sea por agregar electrodos de estimulación, etc., se observan cambios periféricos. Por ejemplo, en la zona rostral medial preóptica, si estas zonas son estimuladas, fíjense que se observa rápidamente contracción de la vejiga, frecuencia cardíaca disminuida, presión arterial disminuida. Si se afectan otras zonas, se estimulan, por ejemplo, las neuronas paraventriculares, se libera oxitocina, se libera vasopresina. Por otro lado, si nos vamos a las zonas más mediales, por ejemplo, la estimulación del hipotálamo dorsomedial genera estimulación gastrointestinal. La estimulación de hipotálamo, por ejemplo, área performical, que es la zona cerca del arcuato y ventromediales, producen hambre, incremento de la presión arterial, conductas como la ira. Por lo tanto, si estimulamos, por ejemplo, la zona posterior, tenemos incremento de la presión arterial, dilatación de la pupila, etc. Entonces, solamente estimulando áreas del hipotálamo podemos observar efectos periféricos, que en realidad, para el contexto de esta clase, es importante entonces solamente que quede como idea fuerza, es que el hipotálamo es la área cerebral donde comienza la activación del sistema nervioso autonómico. Entonces, en este contexto, como resumen, podemos decir, lo que hemos revisado hasta este momento, que el sistema nervioso central es capaz de recibir información aferente hacia él, proveniente, por ejemplo, del sistema sensorial, del sistema motor, que va a afectar, como lo verán ustedes en las siguientes clases, distintas áreas del cerebro para generar una respuesta. En este caso, si esta respuesta es somática motora, se van a activar, ¿no es cierto?, nervios que van a estimular a la musculatura. Y si esta información que va a salir del sistema nervioso central, que va a ser eferente, es de tipo visceral motor, se va a activar al sistema nervioso periférico y a su rama autonómica para que genere efectos sobre las vísceras, ¿no es cierto?, u órganos periféricos. Como mencionamos también, esta función somática motora está dada principalmente entonces por activación de cortezas motoras, cortezas sensoriales motoras, mientras que la activación del sistema nervioso periférico va dada o comienza desde el hipotálamo, y por ende también se van a activar o va a estar regulado el hipotálamo por otras estructuras que van a ser capaces de generar incluso ambos tipos de respuesta. Aquí es muy interesante porque, por ejemplo, frente a una información sensorial como una amenaza, que ustedes perciban del medio ambiente una amenaza, un animal que los va a atacar, un ser humano que les va a generar algún daño, etc., lo que van a ustedes a observar que esa vía sensorial va a producir entonces esta información de relevo que puede llevar a la activación, por ejemplo, de estructuras como las cortezas que van a generar activaciones límbicas a nivel amigdalino y que van a estimular el hipotálamo, y el hipotálamo se va a encargar de estimular, por ejemplo, la vía autonómica que produce a nivel de la médula de la glándula adrenal la salida de adrenalina. Entonces esto rápidamente prepara al individuo para poder correr, tener más irrigación sanguínea en el músculo, mayor frecuencia cardíaca, etc. Y por otro lado, también genera la información cortical que va a llevar a activar el sistema somático motor para que el músculo, ¿no es cierto?, entre en todas las fases de contracción y relajación necesarias para luchar, correr, etc. Entonces aquí tenemos respuestas integradas de ambos sistemas frente a un estímulo sensorial, por ejemplo, común. Volviendo entonces al sistema nervioso autonómico, donde ya sabemos que esta activación de este sistema comienza a nivel hipotalámico, tenemos que mencionar que el hipotálamo es capaz de activar en particular a estas estructuras, por ejemplo, neuronales desde la médula oblongata o bulbo raquídeo o a otros segmentos medulares a través de la liberación de varios factores. Y entre ellos hay un factor que es muy importante, que es hipotalámico, que tiene no solamente un rol endocrino en favorecer la producción de CTH y de ahí de corticosteroides, sino también en estimular a estos segmentos del tronco del encéfalo o de la médula para generar una respuesta autonómica. Y este factor es el factor liberador de corticotropina. Este factor se produce en neuronas hipotalámicas y hace relevo en otras estructuras también límbicas y estimula a estas zonas del tronco del encéfalo y de la médula, porque son áreas que tienen receptores para este factor hipotalámico. Esto lleva, como lo mencionamos hace un momento, por ejemplo, a la activación simpática, que va a llevar a la liberación, ¿no es cierto?, activación de una neurona preganglionar y después la activación de una neurona postganglionar que va a generar liberación de noradrenalina en el corazón.
Eso genera aumento del gasto cardíaco. También va a producir la liberación de noradrenalina, la rama simpática a nivel de los vasos sanguíneos, para producir aumento, por ejemplo, de la presión arterial. Va a estimular, por ejemplo, la liberación de adrenalina desde la médula adrenal, y esta adrenalina va a amplificar muchas de las señales que se han visto por la liberación de noradrenalina. O sea, este va a mantener, por ejemplo, el efecto simpático, y también va a tener efectos, por ejemplo, en ciertos segmentos inhibitorios de las vías colinérgicas, por ejemplo, que controlan, no sé, el corazón, y que controlan también, por ejemplo, el sistema gastrointestinal. Entonces son respuestas integradas altamente importantes para el funcionamiento del organismo humano. Bien, continuando, vamos a hacer una revisión de los principales aspectos neuroanatómicos comparativos y funcionales que tiene el sistema nervioso autonómico en ambas ramas, simpática y parasimpática. Lo primero es recordar que el sistema nervioso simpático, la información preganglionar, es decir, la información inicial previa a la activación de una neurona cuyo soma está en el ganglio, que es la postganglionar, comienza a producirse principalmente de segmentos que son toracolumbares, principalmente en segmentos que van del segmento torácico 1 hasta L3, L4 en algunos casos. ¿Qué ocurre? Principalmente de la zona de intermedio lateral, ¿no es cierto?, de la médula espinal, existen los núcleos somáticos que liberan estas neuronas preganglionares, especialmente en las zonas intermedio laterales. De ahí estas neuronas salen a hacer contacto con los ganglios, y principalmente de segmentos que están en la asta lateral de la médula espinal. ¿Okay? Ahora bien, por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, las neuronas preganglionares salen especialmente de segmentos craneales y sacrales de la médula espinal. Esto es bien interesante porque hay una segmentación muy clara entonces entre ambas ramas autonómicas. La simpática, conocida también como toracolumbar, y la parasimpática como cráneo sacral. En esta diapositiva vemos los segmentos sacrales entre S1 y S5, donde los somas están alojados de nuevo en la zona intermedio lateral. Esta zona en particular salen los somas de las neuronas preganglionares parasimpáticas para hacer sinapsis en los ganglios. Respecto a los segmentos parasimpáticos que salen de los segmentos craneales, estos salen fundamentalmente desde varios núcleos del tronco del encéfalo que son bien particulares. Los núcleos son el núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo salivatorio, el núcleo dorsolateral motor del vago y el núcleo en vivo. Ahora, desde estos núcleos nacen los somas de las neuronas parasimpáticas que van a ir a hacer contacto con los ganglios. En particular, estos somas salen por nervios de pares craneales. En particular, por ejemplo, las neuronas preganglionares parasimpáticas del Edinger-Westphal salen por el nervio oculomotor, el par craneal 3, hacia hacer contacto con el ganglio. Las neuronas, por ejemplo, del núcleo salivatorio salen principalmente por los pares craneales 7 y 9, es decir, el nervio facial y el nervio glosofaringeo, hacer contacto con los ganglios parasimpáticos. Y por ejemplo, desde el núcleo dorsolateral motor del vago y el núcleo en vivo, principalmente estos somas de neuronas preganglionares salen desde o a través del nervio vago hacia hacer sinapsis con los ganglios parasimpáticos. Otras características neuroanatómicas que han permitido comparar las ramas del sistema nervioso simpático con las del parasimpático se refieren a lo largo de las neuronas pre- y postganglionares y la cercanía del ganglio, ya sea a la médula espinal o al órgano efector. Entonces, solamente a modo de comparación anatómica, se menciona que las neuronas preganglionares simpáticas son más cortas que las postganglionares, y además el ganglio se encuentra mucho más cercano hacia la médula espinal. Por el contrario, para la rama nerviosa parasimpática, la neurona preganglionar es larga, mientras que la postganglionar es corta, y por ende el ganglio está más cercano al órgano efector. Ahora, desde el punto de vista de neurotransmisores, que veremos en la segunda parte de esta clase, es importante recalcar
que siempre las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, son neuronas colinérgicas. Son neuronas que liberan acetilcolina en el ganglio. La diferencia está principalmente en la neurona postganglionar, ya que la neurona postganglionar en el sistema nervioso simpático es noradrenérgica, es decir, sintetiza la noradrenalina como principal catecolamina, y por otro lado, la postganglionar del sistema parasimpático es también acetilcolinérgica y libera acetilcolina en el órgano efector. Siguiendo la idea anterior, este esquema nos muestra algo muy similar. Nos indica entonces que la neurona preganglionar simpática es corta, mientras que la postganglionar es larga, y al revés, en el parasimpático la preganglionar es larga y la postganglionar es corta. Además, hay dos cosas que son interesantes. Acá se puede apreciar la cercanía, por ejemplo, del ganglio simpático más hacia la médula espinal, mientras que el ganglio parasimpático estaría más cercano hacia el órgano target. Acá hay una salvedad donde vemos esta célula con capacidad neuronal que en realidad no es una neurona como tal, pero sí una célula excitable. Es casi una célula tipo neuronal, que son las células cromafines que se encuentran en la médula adrenal. Estas células liberan adrenalina al torrente sanguíneo y esta adrenalina genera un efecto amplificatorio de la señal parasimpática en todos los órganos efectores que tienen receptores simpáticos, ya sea alfa o beta adrenérgicos. Entonces, en una primera instancia tenemos la activación del sistema simpático que lleva a la activación de neuronas postganglionares que van a inervar a órganos efectores, pero además también la liberación de adrenalina desde la médula de la glándula adrenal y de esta manera amplificar la señal simpática. Desde el punto de vista de unión ligando-receptor es importante entonces recordar que las neuronas preganglionares, tanto parasimpática como simpática, y aquí solamente por modo de ejemplo, tienen las mismas dimensiones y las mismas distancias respecto al órgano efector, lo que ya sabemos no es así, pero para este esquema solamente queremos ejemplificar lo que está escrito acá. Ambas neuronas preganglionares liberan acetilcolina, pero esta acetilcolina debe unirse a receptores que permitan la transmisión de la información a la neurona postganglionar, como ocurre normalmente en un potencial de acción, y que ustedes verán en detalle en el siguiente módulo de este curso troncal. Entonces, en este caso en particular, hay dos tipos de receptores nicotínicos capaces, dos grandes familias, de activar a la neurona postganglionar o inhibirla. Primero, tenemos receptores muscarínicos, que como lo hemos revisado, o lo vamos a revisar un poco más adelante, son receptores para acetilcolina, o sea, son receptores colinérgicos del tipo metabotrópicos. Se denominan receptores muscarínicos porque el ligando exógeno, que es la muscarina, obtenida desde un hongo, activa estos receptores. Y son muy pocos ligandos exógenos desde el punto de vista de la naturaleza que son capaces de activarlo. Son principalmente compuestos extraídos de algunos hongos. Por otro lado, también hay receptores para acetilcolina que son de la familia ionotrópicos, y estos receptores se denominan receptores nicotínicos. Como veremos más adelante, pueden ser receptores nicotínicos ganglionares, ¿no es cierto? Receptores nicotínicos que se presentan también en el cerebro, que son neuronales, y también receptores nicotínicos que están en el órgano efector, que son receptores nicotínicos musculares. ¿Ok? Ahora bien, la diferencia está en que la cinética de activación de estos receptores genera cambios de potenciales de corriente que son muy significativos en función a la unión de la acetilcolina en los receptores. Por otro lado, además, los receptores nicotínicos son receptores que permiten el influjo, ¿no es cierto?, o el flujo de cationes hacia el intracelular, lo que va a llevar a aumentar las cargas positivas y producir una depolarización en las neuronas. Por otro lado, los neuroreceptores muscarínicos, al ser receptores acoplados a proteína G, pueden ser del tipo inhibitorio o excitatorio. Entonces tenemos receptores que están acoplados, por ejemplo, los M1, y al igual también los M3 y los M5, que están acoplados a una proteína G de tipo Q. Por lo tanto, lo que hace es aumentar los niveles de calcio intracelular. Mientras que los receptores M2 y M4, o sea, muscarínicos 2 y muscarínicos 4, están acoplados a una proteína GI, la que lleva a una hiperpolarización, ¿no es cierto?, a aperturas de canales de potasio, a cierre o no fosforilaciones de canales de calcio, etc. Entonces son dos tipos de receptores pertenecientes a la familia de receptores metabotrópicos, M2 y M1, pero uno se ha acoplado a proteína GQ excitadora, ¿cierto?, que facilita la depolarización en una célula,
mientras que el M2 a una inhibitoria que lleva a la hiperpolarización de las células. Y a nivel del órgano efector, en el caso del parasimpático, claro, los receptores paracetilcolina pueden ser de tipo muscarínico en la mayoría de los casos y también, por ejemplo, nicotínicos. ¿Okay? Por otro lado, en el caso de la neurona simpática postganglionar, que es una neurona noradrenérgica, esta neurona libera noradrenalina. Y la noradrenalina, como es una catecolamina endógena muy potente, estimula principalmente a receptores del tipo, alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Recuerden que el detalle de esta información desde el punto de vista de transmisión sináptica, potencial de acción, potencial de membrana, modificaciones de estos potenciales, etc., va a ser visto en el módulo 2 de este curso. En este esquema, tomado de un paper de 1988 de Track, nos muestra cómo se hizo un histograma para observar la activación de ganglios en particular de tipo simpático cuando se administraba un trazador retrógrado, que es el fluorogol, inyecciones de fluorogol tanto en la periferia, en órganos, como en la propia glándula adrenal, demostraron la activación de ciertos ganglios específicos. Y eso es lo que lleva a demostrar en particular de que los somas de estas neuronas postganglionares se encuentran en ganglios activados por neuronas pregangliolares particulares. Por ejemplo, fíjense que el ganglio cervical, tanto superior, medial o inferior, o ganglio estrellado también, si ustedes se fijan, es ganglio que recibe o que está asociado a la información retrógrada, en este caso, de neuronas postgangliolares que salen de los segmentos tanto de torácico 1, por ejemplo, hasta T6, prácticamente T5, T6. Y algunos de ellos también del último segmento cervical craneal, que es el 8. Entonces, de esta zona, por ejemplo, los ganglios cervicales provienen una importante gama de neuronas postgangliolares simpáticas que van a inervar, por ejemplo, toda la parte superior de nuestro cuerpo. Si se inyecta, por ejemplo, el trazador retrógrado en la glándula adrenal, se puede observar que los ganglios que están activados van desde T4 en particular hasta casi T12, desde el ganglio celíaco. El histograma muestra que la mayor activación se observa en T10, T11, T12, pero comienza también a activarse los ganglios de T5, T6 en adelante. En el ganglio aórtico renal, la mayor activación está en T12. El ganglio mesentérico superior, por ejemplo, que inerva tejido reproductivo, gónadas, principalmente T12, T11 y T13 son los mayores segmentos activados de este ganglio. Y por supuesto también el ganglio mesentérico inferior, principalmente en segmentos lumbares. Este esquema nos ilustra principalmente cómo las neuronas preganglionares simpáticas están segmentadamente organizadas. Y aquí podemos observar, por ejemplo, que dependiendo del segmento torácico de donde va a salir la inervación, si ustedes se fijan, hay ganglios que, por ejemplo, están formando parte de una cadena de ganglios, y esto ocurre principalmente entre T1, T2, T3, y esta cadena de ganglios simpáticos hace que se genere una actividad de información ganglionar que va hacia todos los segmentos superiores. Por ejemplo, este soma de una neurona preganglionar simpática sale desde del segmento intermedio lateral, sale desde la médula por la asta ventral y de ahí hace sinapsis en ganglios. Estos ganglios están conectados con otros ganglios de esta cadena simpática. Esta se llama la región paravertebral de los ganglios y van a inervar, por ejemplo, los segmentos superiores de nuestro cuerpo. Pero hay otras neuronas preganglionares simpáticas que salen de estos mismos segmentos intermedios laterales y desde la asta ventral, pero estos hacen sinapsis ganglionares fuera de esta cadena de ganglios simpáticos. Y estas son principalmente neuronas preganglionares simpáticas que van a inervar segmentos medios o inferiores de nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces es muy importante reconocer que estas neuronas postganglionares pueden estar alojadas aquí
en esta cadena simpática de ganglios que van a ir a generar la activación de ciertos segmentos, o salen de esta cadena paravertebral y hacen sinapsis en otras zonas en particular. Ahora, la inervación en particular de las neuronas ganglionares inerva prácticamente todo nuestro cuerpo. Como pueden observar, en esta primera cadena donde tenemos la cadena simpática que les mencioné hace un momento, que involucra los segmentos T1, T2, T3 en particular, inerva los segmentos superiores. O sea, se inervan, por ejemplo, a través de inervaciones postganglionares simpáticas al corazón, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos de la piel, en la cara, la glándula sudorípara, los ojos, la musculatura de la facial, etc. De segmentos posteriores, T5, T6, T7, etc. Estos ganglios se encuentran principalmente, son ganglios celíacos, ¿no es cierto?, por ejemplo, y se encuentran fuera de esta cadena ganglionar paravertebral, digamos que estaría paralela a la columna vertebral, a la médula espinal, y estos se inervan a otros órganos como por ejemplo hígado, estómago, vaso, la propia glándula adrenal, sistema gastrointestinal, sistema reproductor, etc. ¿Okay? Como podemos observar, entonces, recordemos que aquí tenemos en el sistema nervioso simpático el concepto neuroanatómico de que la neurona preganglionar es corta, mientras que la postganglionar es larga, y el ganglio siempre va a estar de una u otra manera más cercano hacia la médula espinal, ¿no es cierto?, versus el órgano efector. Como mencionamos anteriormente, entonces, en el caso del sistema nervioso simpático y las neuronas preganglionares, estas neuronas simpáticas que salen a través de la raíz, que salen desde la médula a través de la raíz ventral, llegan entonces a esta cadena, ¿no es cierto?, de ganglios. Esta cadena simpática de ganglios es tan conocido como una cadena de ganglios paravertebrales. Entonces, si ustedes se fijan, esta neurona puede llegar a hacer sinapsis con una neurona postganglionar que está en este ganglio, con una neurona postganglionar que está en este otro ganglio, o con una neurona postganglionar que está en este otro ganglio. Entonces, es una cadena, ¿no es cierto?, simpática, donde esta neurona presináptica es capaz de inervar a varios ganglios que están de manera paravertebral, ¿no es cierto?, en esta zona, y que principalmente son segmentos desde torácico 1 a T4 en particular, y como les mencioné, inervan las zonas superiores. También existen entonces neuronas preganglionares ahora que no van a hacer sinapsis, particularmente en este ganglio, sino que van a hacer sinapsis del tipo principalmente postganglionares como tal. Y acá ustedes se pueden observar, por ejemplo, que esta neurona o otra neurona es capaz también de pasar por la red de estos ganglios paravertebrales de la cadena simpática, pero hacer sinapsis en otros ganglios, como por ejemplo, no sé, por el ganglio celíaco. Y de ahí estimular a la neurona postganglionar simpática que va a ir hacia el órgano efector. Desde el punto de vista anatómico esto es muy interesante porque tiene varios sistemas de niveles de información que pueden, nerviosos que pueden participar activamente en varios segmentos. No, en particular esta neurona no va a ir a inervar un órgano en particular, sino que puede estar dentro de esta misma cadena simpática inervando a segmentos completos. La musculatura, por ejemplo, de la cara, la glándula sudorípara, etc. Desde el punto de vista de estos ganglios que forman parte de esta cadena simpática, ¿no es cierto?, estos ganglios paravertebrales son 23 y están de manera paralela a la médula espinal, ¿no es cierto?, a nuestra columna vertebral, y por lo tanto reciben el nombre de paravertebrales. Como lo mencionamos hace un momento, ¿no es cierto?, estos ganglios llevan información que es fundamental para la inervación de ciertos tejidos y de órganos en general, por lo tanto son fundamentales para la actividad simpática de nuestro cuerpo. Entonces las neuronas preganglionares simpáticas que salen de los segmentos de T1 a T4 van a hacer contacto sináptico, ¿no es cierto?, con neuronas o con ganglios de esta cadena paravertebral, que principalmente se denomina ganglio cervical, que puede ser superior, intermedio o inferior. Y si ustedes se fijan, van a inervar, por ejemplo, a nivel de glóbulo ocular, el iris, va a tener un rol importante de manera simpática en estimular las glándulas submaxilares, sublinguales, las parótidas y corazón y pulmones.
Además también musculatura, por supuesto, en esta zona que no está bien reflejada en este esquema. Así que es el efecto de la estimulación simpática que proviene de estos ganglios cervicales es muy importante para casi todo nuestro segmento superior de nuestro cuerpo. En el caso de los ganglios que se encuentran en los segmentos de T5 a L3, estos segmentos ganglionares principalmente llevan fibras que van a ir hacia la parte torácica lumbares y también inervaciones sacrales. ¿Qué podemos observar en esta zona en particular? Podemos observar que aquí encontramos ganglios colaterales que son capaces de inervar a ambas zonas de nuestro cuerpo o ambas mitades de nuestro cuerpo y que tienen un rol muy importante en el control, por ejemplo, del sistema gastrointestinal reproductor. Como vemos, por ejemplo, en este esquema, los segmentos ahora de neuronas provenientes desde los segmentos torácicos desde T5, ¿no es cierto?, en este caso hasta L3, hacen sinapsis en los ganglios en particular, y de ahí salen, por ejemplo, hacia ganglio celíaco, donde en ganglio celíaco van a inervar al estómago, al hígado, al páncreas, al vaso. Los segmentos entre T9 y T10 principalmente salen las neuronas preganglionares que van a inervar a la médula de la suprarrenal, donde las células cromafines se estimulan y liberan, en este caso, noradrenalina y adrenalina. Las neuronas de T11 a T12 salen y en el ganglio mesentérico superior van a hacer sinapsis para inervar, en este caso, a intestino delgado, colon. El ganglio mesentérico inferior va a inervar a colon, riñones, vejiga, órganos sexuales. Y en este caso también el ganglio sacro, que recibe información de los últimos segmentos lumbares, ¿no es cierto?, va a producir la inervación de glándulas sudoríparas, de vasos sanguíneos, de folículo piloso en general. En el caso del sistema nervioso parasimpático, los segmentos craneales producen como ustedes recuerdan, neuronas preganglionares largas y el ganglio como tal está mucho más cercano del órgano efector. Aquí podemos observar que, por ejemplo, las neuronas preganglionares parasimpáticas provenientes del núcleo de Dinger-Westphal hacen sinapsis en el ganglio ciliar, bien cercano a la estructura del órgano, que en este caso es el ojo, y las neuronas postganglionares inervan principalmente el esfínter pupilar y el músculo ciliar. En el caso, ¿no es cierto?, del núcleo salivar superior e inferior, a través de las neuronas preganglionares, hacen sinapsis en los ganglios esfinopalatino, el submaxilar y el óptico para inervar glándulas salivales, nasales, maxilares, sublinguales y la glándula parotidia. Por otro lado, los núcleos preganglionares provenientes desde el núcleo dorso lateral motor del vago, estos van a estimular principalmente a corazón, pulmones, estómagos, intestino delgado y colon. Y aquí viene importante porque estas neuronas preganglionares salen por el nervio vago, pero el ganglio como tal es intramural, es decir, está adosado al órgano efector. Y es en el propio órgano efector donde la neurona postganglionar inerva al mismo órgano. Entonces por eso se denominan ganglios intramurales. En el caso de los segmentos sacrales pasa algo muy similar. Desde S2, S3 y S4 salen las neuronas preganglionares parasimpáticas, las cuales van a hacer sinapsis en ganglios intramurales que están en el propio órgano efector, y de ahí estimulan a las neuronas postganglionares colinérgicas para que estimulen, por ejemplo, órganos del sistema gastrointestinal y reproductivo como el colon, vejiga y órganos sexuales. En resumen, en esta primera parte de esta clase referente al sistema nervioso autonómico, hemos revisado conceptos básicos de la función neuroanatómica del sistema nervioso autonómico, donde se observa principalmente el control de ciertos órganos periféricos a través de inervaciones autonómicas simpáticas y parasimpáticas. Recordemos en este esquema resumen que la información efectora desde el sistema nervioso central hacia la periferia, que permite el control de órganos periféricos, va por un lado por una información, ¿no es cierto?, somática motora, cuya principal función es controlar la musculatura, y esta se produce a través de una neurona colinérgica que libera acetilcolina y que sinapta en particular a receptores nicotínicos presentes en la musculatura esquelética. Por otro lado, el sistema visceral, ¿no es cierto?, autonómico, se divide en dos grandes ramas, la rama simpática y la rama parasimpática.
Y acá, a modo anatómico, ya reconocemos que la neurona preganglionar simpática es corta, mientras que la preganglionar parasimpática es larga. La neurona postganglionar simpática es larga, mientras que la neurona postganglionar parasimpática es corta. En el ganglio, ambas neuronas preganglionares, que son de naturaleza colinérgica, liberan acetilcolina. Esta acetilcolina es capaz de estimular receptores muscarínicos y nicotínicos presentes en los ganglios o en las zonas intramurales. Y luego, las neuronas postganglionares, por ejemplo la simpática, es capaz de estimular la secreción de noradrenalina en el órgano efector o la secreción de acetilcolina en el órgano efector en el caso del parasimpático. En la siguiente parte de esta clase vamos a revisar en detalle los efectos propios de la inervación a órganos periféricos y los neurotransmisores, síntesis y degradación de los neurotransmisores involucrados en el sistema autonómico.